Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más a un directo de Descifrando la Guerra. Hoy estoy aquí con mi compañero Ángel para traeros algunas de las últimas novedades del panorama internacional, que hoy en particular estará protagonizado principalmente por las elecciones en Tailandia y por los últimos acontecimientos en Israel. Una vez introducida esta cuestión, os dejo en manos de mi confiable compañero Ángel para que os cuente la importancia de estas últimas elecciones en Tailandia y los últimos acontecimientos con Israel. Ángel, el micro es tuyo. Vale, buenas noches. Bueno, principalmente hemos tenido estas elecciones del domingo, que es verdad que las de Turquía fueron muy importantes, pero las de Tailandia también, eso hay que decirlo. Y bueno, estas elecciones son las primeras en las cuales la Junta Militar que gobernó de 2014 a 2015, su sucesor gobierno conservador, pues ha sido derrotado. Entonces, pues en ese sentido, son las elecciones que pueden traer cambios muy importantes en la escena política tailandesa y también pueden tener bastante influencia en la región, teniendo en cuenta el conflicto que hay en Myanmar, por ejemplo, ¿no? Y también la relación con el resto de países de la ASEAN, los países del sudeste asiático. Entonces, bueno, estas elecciones principalmente se daban en clave sobre la gestión de la economía y la gestión de las protestas dada por ese gobierno conservador de Prayut Chan-o-cha, que era el primer ministro, y que también fue el que dio el golpe de Estado como militar en 2014. Y bueno, después de ese periodo de junta militar, se hicieron las primeras elecciones en 2019, las ganó ese campo conservador militar, y pues su gestión fue especialmente desastrosa, tanto en términos de la economía, por la pandemia de COVID-19. La industria turística en Tailandia es muy importante, especialmente los turistas chinos, que hay que tener en cuenta que, por un lado, Tailandia tuvo el cierre en 2020, pero además en 2022 China tuvo su principal cierre de la pandemia. Hay que recordar, China sufrió los principales efectos de la pandemia en esas fechas, por lo tanto Tailandia ha sufrido de manera doble los cierres de la pandemia en esos dos momentos. Entonces, esa situación ha llevado a que ahora mismo, ¿no?, este gobierno estuviera muy desprestigiado y propiciara la victoria de la oposición. Principalmente aquí estamos hablando de dos partidos. El partido por Tailandia, o PUTAI, que es el partido heredero de los camisas rojas, un movimiento que podemos explicar después, y que básicamente es un partido político que tiene principalmente algunas bases rurales bastante importantes, representa los intereses de una buena parte de agricultores de la zona de la provincia de Isan, y también las ha ganado el partido Avanzar, que principalmente es un partido más urbanita, de carácter pues de unas clases medias y también de unos empresarios de nuevo cuño que están surgiendo con estos unicornios, ¿no? Estas empresas o startups tecnológicas con capital de $1 millón, ¿no? Y bueno, esta victoria, que además ha sido sorprendente porque se esperaba que el partido principal fuera el PUTAI, y el partido que ha ganado al final han sido los naranjas, los de el partido Avanzar. Pues aunque no es definitivo el resultado de esa victoria debido a la importancia que tiene el Senado, sí que va en la dirección claramente, como se ha expresado en las urnas, de un cambio de gobierno. Y bueno, esto lo explico. Es decir, ahora mismo ya se ha anunciado que lo que habrá es una coalición que ya ha reunido 309 diputados entre ese partido naranja de Avanzar y el partido rojo del PUTAI. Esa coalición reúne 309 escaños junto con otros partidos de los 500 escaños que tiene el Parlamento, la Cámara Baja. La cuestión es que hay la Cámara Alta, ¿no?, el Senado, que tiene 250 escaños, y para la elección del gobierno votan ambas cámaras. Y el Senado, pues, ha sido elegido en 2019 por la monarquía y en buena parte pues por la junta militar. Entonces ahí hay muchos militares, hay muchas fuerzas más relacionadas con ese campo conservador, contrario a la victoria de la oposición, y por lo tanto es un obstáculo importante porque no necesitan 251 escaños, que es la mitad de 500, sino que necesitan 376, como la mitad de 750.
Entonces, pues, este gobierno necesita o bien conseguir el apoyo de otros partidos conservadores o el apoyo de algunos de esos senadores que son principalmente militares. Por el momento, esos senadores han dicho, en principio, que se van a abstener, que se van a mantener neutrales, según las últimas noticias. Lo que pasa es que no basta con que se mantengan neutrales, porque se necesitan 376 votos. No sirve meramente una mayoría simple, sino que se necesita una mayoría absoluta. Absoluta en base a los 750 escaños totales. Entonces, si al final el Senado se abstiene, van a necesitar necesariamente el apoyo, por ejemplo, tenemos por ahí, por ejemplo, el partido del primer ministro que ha perdido las elecciones, Prayut Chan-o-cha, que ha conseguido 36 escaños, el partido de Prawit, que como vemos es el cuarto, que es un nuevo partido también, él formaba parte de ese gobierno, y hubo una división en el campo conservador, que es lo que ha propiciado su derrota. Y después tenemos, por ejemplo, también el Partido Democrático, que es un partido muy antiguo, principalmente mantiene sus bases del sur del país, que son más musulmanas, y es el partido más antiguo de Tailandia, pero que solo ha conseguido 24 escaños y su líder ha dimitido. Pero después también, por ejemplo, tenemos el partido el tercero, Boom Yatai, perdonad la pronunciación, que es un partido que ha venido creciendo durante el último año y ha tenido un gran éxito y que no está tan vinculado a esas fuerzas, es un partido más de ámbito local. Y principalmente con esas redes clientelares que se mantienen muy fuertes en todas las zonas provinciales. Bueno, cualquier pregunta que tengáis podéis ponerla en el chat, pero yo continúo. Entonces, en esta situación, lo más seguro es que se acabe formando un gobierno de oposición, ¿no? De estos partidos de la oposición que buscan realizar reformas principalmente en la economía para dar más ayudas, Ángel, te mayor preguntan que cómo es posibilidad. que la derecha ha acabado tercera fuerza en Tailandia, que es atípico. Bueno, no ha acabado un... Es decir, el partido de la derecha más grande ha acabado como tercera fuerza, pero como podemos ver, lo que pasa es que la derecha está muy fragmentada. Es decir, tenemos al Muhatai, ¿no? Que tiene 70 escaños, pero después tenemos el de Prawit, que tiene 41, el de Prayut, que era el primer ministro, que tiene 36, después tenemos al Partido Democrático, que tiene 24, y sumamos todos esos escaños, pues estamos hablando, ¿no? De 150 más o menos, ¿no? 170, más bien. Y entonces, pues, no son realmente no han conseguido un mal resultado conjuntamente, pero de manera separada sí. Y esa es la cuestión, que ha habido mucha fragmentación porque no había un líder que pudiera unir a todos esos partidos, a todo el campo conservador. Y esto se explica porque la gestión de Prayut, que además se ha negado a dejar a un heredero, alguna nueva figura que fuera capaz de cohesionarlos, pues eso explica la derrota. Y Prayut, pues, eh, él, pues como se ve, incluso alguien como Prawit, que era alguien muy cercano a este primer ministro, pues este incluso ha creado también su propio partido. Y bueno, es que básicamente la gestión económica ha sido un desastre, se ha seguido beneficiando a las grandes familias que mantienen un control muy estrecho del mercado, que son unas familias que mantienen un mercado monopolista sobre principalmente, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Hay un gran duopolio licorero, por ejemplo. Y bueno, como decía, este nuevo gobierno, si al final se acaba dando, pues principalmente tratará de hacer reformas en ese sentido, para dar mayores posibilidades tanto a las empresas tecnológicas que necesitan una mayor apertura al capital internacional y, por otro lado, a las pequeñas y medianas empresas, que sufren bastante bajo ese mercado monopolista. Después también pretenden hacer reformas en el sentido más social, cultural en la sociedad tailandesa. Porque, bueno, la religión tiene mucha presencia, la monarquía tiene mucha presencia y la monarquía ahora mismo está bastante desprestigiada. Y si bien ellos querrían
buena parte de esa posición, por ejemplo, eliminar la ley de lesa majestad, el artículo 112 de la Constitución, eso seguramente no se haga, pero sí que se introducirán algunas reformas que sean aceptables para el campo monárquico militar. ¿Qué es? Los Shinawatra volverán a Tailandia. Bueno, a ver, evidentemente tenemos a la hija de los Shinawatra, que es la que se ha presentado a las elecciones, y después tenemos al padre y a la hermana, ¿no? A Yingluck Shinawatra y a Thaksin Shinawatra. Y realmente esa es una de las principales reclamos, ¿no?, del partido, el que vuelvan del exilio, estos dos que fueron primeros ministros. Y eso está complicado, porque aunque vuelvan al país, realmente van a enfrentar cargos de corrupción en las cortes y, bueno, su vuelta en sí misma sería bastante controvertido y yo creo que es algo que los militares no están dispuestos a aceptar. Pero seguramente sí que se les puede acomodar hasta cierto punto y realmente son los que se han movido un poco más y han dejado caer la posibilidad de pactar con el campo conservador. Pero ahora mismo, en la situación actual, con la gran victoria que han tenido el partido Avanzar, pues ellos han declarado que van a apoyar ese gobierno y que no hay otro gobierno posible. No sé si así queda satisfecha la pregunta. No sé si tú quieres hacerme alguna pregunta en concreto, si no puedo. Bueno, están preguntándonos por aquí. Bueno, antes de nada, muchas gracias a los dos suscripciones, de verdad. Siempre vuestro apoyo es clave para que el proyecto siga adelante. Y bueno, respecto a lo que decías, bueno, te han preguntado también cuál ha sido un poco la evolución que nos ha llevado, qué ha pasado para llevarnos hasta aquí, realmente. Porque como bien decían, el Bunjai Thai tenía antes una posición mucho más predominante en la política tailandesa. ¿Cómo ha sido exactamente el proceso que ha pasado en los últimos años que nos ha llevado hasta esto? Así un poco más en Sí, detalle. sí, sí, claro. Bueno, yo creo que lo que se trata de comprender principalmente es la base económica y social del país. Al final hay toda una élite especialmente relacionada con los poderes más terratenientes y caciques del país, relacionados pues con la monarquía de los Ram. Y esos son los que han detentado el poder durante toda la historia de Tailandia. Y bueno, frente a eso lo que ha tendido a haber pues una burguesía sino tailandesa, sino porque tiene raíces chinas, básicamente. Y pues bueno, esta burguesía siempre ha estado marginada, pero ha tenido un papel muy importante porque son los que traían principalmente todo el comercio exterior y mantenían ese tipo de relaciones dentro además de esa conocida como red de bambú, ¿no? También con todo el mundo, con toda la sinosfera. Y bueno, pues ahí es donde entran los Shinawatra realmente. Cuando en el 97 ocurre la crisis económica, bueno, la crisis financiera asiática, ¿no?, que empieza en Tailandia, pues ahí se derrumban muchas empresas tailandesas. Hay una crisis dentro del mercado inmobiliario que afecta, pues, no solo a Tailandia, sino también, por ejemplo, a Indonesia, y es lo que llevaría a la caída del poder de Suharto. Pues siempre me confundo entre Suharto y Sukarno, pero bueno. Después también es lo que llevaría a las reformas económicas en Corea del Sur, debido a la necesidad de la ayuda del Fondo Monetario Internacional. También formaría parte de esa década perdida de Japón. Y bueno, pues en Tailandia principalmente significaría que aquellas familias como los Shinawatra, que tenían una posición en la economía nacional más establecida y por lo tanto mantenían unos vínculos con unos bancos locales que hacían préstamos a ese nivel y por lo tanto no dependían de otras redes financieras que sí que se vieron afectadas por esa crisis, pues permitiría que esta familia se hiciera la más rica del país e intentar a partir de ahí lanzar una campaña política para conseguir eh, llevar una serie de reformas dentro de Tailandia, ¿no? Y esas reformas pues iban dirigidas principalmente a cambiar, por ejemplo, el mercado laboral, conseguir que esos
trabajadores migrantes porque venían del campo a la ciudad básicamente y que estaban estancados en una situación en la cual no podían formar parte de la urbe, no podían recibir subsidios de la urbe, no podían, sino que estaba su reproducción social, por así decir, estaba vinculada al campo. Y por lo tanto, el Estado no tenía que desarrollar toda una infraestructura para esos grupos sociales. Entonces, lo que trataba de hacer con estas reformas la familia Shinawatra era conseguir eh, introducir a todos esos sectores dentro del mercado laboral internacional y de esa manera conseguir ampliar la escala de reproducción pues de este modo, al cambiar esas relaciones, conseguir que una mejor posición dentro del Estado y unas reformas que les permitiera obtener una mejor conexión con otras economías internacionales. La cuestión es que los Shinawatra, con estas reformas, amenazaban el poder de esas familias monopolistas que han tendido a gobernar Tailandia y de los sectores militares, y por lo tanto, eso ocurrió que hubo un golpe de Estado en 2006, en un contexto de polarización entre dos sectores que se han venido a conocer como los camisas amarillas y los camisas rojas. Los camisas rojas, todo este movimiento empobrecido, principalmente de carácter, algunos rural y por otro lado también carácter proletario, y otros sectores de los camisas amarillas que venían a ser unas clases medias e intelectuales que gozaban de una buena posición dentro de ese esquema social anterior y militares, sectores religiosos más conservadores, ¿no? Y bueno, pues eso llevó a grandes enfrentamientos en las calles y en ese golpe de Estado pues a Thaksin Shinawatra se le removió del poder y él se acabó yendo al exilio en Emiratos Árabes Unidos, si no recuerdo mal. Y bueno, después de ese golpe de Estado hubo un gobierno principalmente del Partido Demócrata que comentaba antes, que era antes el principal partido del país, antes de que llegaran los Shinawatra. Y bueno, hay una transición, hubo una nueva constitución, un intento de coartar la capacidad de los Shinawatra de utilizar pues su mensaje populista para movilizar a esas masas. Y aún así los Shinawatra consiguieron otra vez volver al poder, esta vez de la mano de Yingluck Shinawatra, que es la hermana de Thaksin Shinawatra. Y bueno, esta persona intentó llevar una política más conservadora, intentar pactar con esas élites tradicionales, no hacer, por así decir, un asalto tan directo al Estado tailandés, pero también se vio bloqueada por la oposición de buena parte de esos sectores conservadores que movilizaron de nuevo a esos camisas amarillas y hubo fuertes protestas en las calles. Shinawatra pues lo que hizo es apoyarse en los sectores más de derechas del movimiento de los camisas rojas frente a la parte más izquierdista. En este sentido, pues lo que hizo, por ejemplo, hay una de las protestas más importantes durante el periodo de transición de 2006 a 2011, que es la segunda victoria de los Shinawatra. Pues en 2010 hay un campamento de protesta de los camisas rojas y una protesta muy importante que lleva a una Ángel, masacre. Ángel, espera un momento, que dicen que se escucha petardear el micro, yo no lo escucho por lo que escucho a ti, pero salí entra un momento de llamada, a ver si se arregla. Vale. ¿Ahora se me escucha bien? Que juzguen ellos porque yo te escuchaba bien todo el rato. Habla un poco, sigue contando lo que... Dicen que sí. Vale, Vale, vale. sí, dicen que ya está, dale, sí. Bueno, estaba comentando. La cuestión es que entre ese periodo de transición de 2006 a 2011, en 2010 pues hay una protesta muy importante, que hay un campamento de los camisas rojas, y los militares para desmantelar ese campamento pues sacaron al ejército, hubo mucha represión, mataron a no sé cuántas personas, y bueno, pues por ejemplo, la cuestión de las responsabilidades de los sucesos de allí, la familia
Shinawatra, Yingluck, pues lo que hizo es investigar lo menos posible, dar amnistías, intentar no perjudicar a esos sectores conservadores, intentar calmarlos mediante pues esas medidas de evitar remover la cuestión. Entonces, pues bueno, eso evidentemente conllevó que muchos sectores dejaran de apoyar a los Shinawatra. Aún así, los intentos de reforma que llevaron a cabo llevó igualmente a un golpe de Estado en 2014. Básicamente hubo un escándalo de corrupción sobre una cuestión de una mercancía de arroz y la venta de ello pues, mediante subsidios estatales, etcétera. Y eso pues llevó a un juicio contra la Shinawatra y al final pues ella acabó en el exilio. Ahora de hecho bueno tiene ciudadanía serbia y ha vivido también en Inglaterra. Y bueno, pues esa también es una de las demandas, ¿no? Que antes comentábamos, la vuelta del exilio de la familia Shinawatra, que algunos están en exilio, pero otros continúan. Aprovechando que lo has comentado, Ángel, te han preguntado si crees, bueno, y leo literalmente, cada vez que gana un partido contra el ejército hay un golpe de Estado en Tailandia. ¿Creéis que ahora harán lo mismo? Bueno, Tailandia es el país con más golpes de Estado del mundo, según tengo entendido yo. Si no el que más, dentro de los que más. Tanto fallidos como exitosos. Y es verdad que esa ha sido la tendencia en el país. Es decir, aquel gobierno que no ha sido favorable a los intereses de esa élite gobernante ha recibido un golpe de Estado, es decir, tanto en 2006 como en 2014, y ahora pues yo creo que podría llegar a ocurrir, pero no creo que vaya a ocurrir de manera inmediata, digamos. Es decir, mmm, si hay algo interesante que destacar también en la cuestión de los golpes de Estado de Tailandia es que nunca se han hecho sin un apoyo, sin una base social que puedan movilizar en la calle, ¿vale? Es decir, tanto en el golpe de 2006 como el de 2014, como los golpes durante los años 80 que hubo, siempre se aseguró que hubo una cierta base, principalmente eso, conservadora, religiosa, que movilizar en relación a algo, ¿no? Y ahora mismo eso no existe. Y lo más normal es dejar que ese gobierno tenga un poco de recorrido, vaya tensando las cosas y eso lleve a que se utilice la cuestión de mantener la estabilidad social para dar el golpe de Estado. Normalmente es en esos contextos de que hay algo de violencia en la calle y hay polarización, en los cuales el ejército tiene las condiciones para dar ese golpe de Estado. Igualmente, el golpe de Estado normalmente siempre tiene el visto bueno de la monarquía. Y esa es otra cuestión que también es importante. Entonces, ahora es verdad que tenemos un nuevo monarca, ¿no? Desde 2016, si no voy mal, no recuerdo ahora, cuando murió Bhumibol, pero bueno, ahora el nuevo rey, Rama X, sin duda es más conservador que su padre. Y ha heredado un poder enorme, porque bueno, su padre era muy carismático, por así decir, y tenía mucha influencia. Gobernó durante muchos años. Es el rey de Tailandia que más años ha gobernado, desde 1950 y pico hasta 2016. Y al final pues tenía mucho apoyo social. Mientras que este rey, en general, tiene una desaprobación muy alta, por cuestiones muy variadas, desde por su historial respecto a la cuestión de las drogas, con respecto al número de concubinas que ha tenido. Es el primer monarca que ha tenido concubinas oficiales, ¿vale? Desde la abolición de la monarquía absoluta en 1920 y pico. Y es un monarca que, por ejemplo, durante en medio de la pandemia se fue a su casa de Alemania a seguir gobernando desde allí, mientras el resto del país estaba encerrado. Entonces, es un monarca que está muy mal visto y que además durante los primeros años de su gobierno se implicó de manera muy dura la ley de lesa majestad. Después se suavizó porque se estaba viendo que se estaba yendo un poco de madre la cosa y que de hecho hay gente que llegó a ser juzgada por la ley de lesa majestad por insultar a su perro. Su perro que tenía el cargo de general de la Fuerza Aérea. Y no estoy mintiendo.
Y, y bueno, pues por eso me parece que en el contexto actual, si hay un golpe de Estado con este rey, la cosa se puede ir. Las protestas pueden ser muy fuertes y la situación puede descontrolarse. No creo que los militares tengan la legitimidad ahora mismo para dar un golpe de Estado. Sobre todo, además, también se han hecho en contextos en los cuales la situación económica era, era turbulenta, por así decir. Y por lo tanto eso lo justificaba también. Es decir, los conservadores y los militares siempre se han visto como los defensores de esa estabilidad, tanto social como económica. Y precisamente por eso en 2019 consiguieron ganar las elecciones, porque venían a representar eso. Pero después del fracaso que ha habido en la gestión con el tema del COVID y con todo el desastre que ha habido en la industria turística, de ahí viene la derrota principalmente. Del desplazamiento de esos sectores que consideran que Prayut no ha cumplido con su papel. Entonces, por esas razones, yo creo que es bastante difícil que haya un golpe de Estado de manera inmediata. Eso sí, el gobierno, pues ahora estamos en 2023, debería haber elecciones en 2027. En esos 4 años de gobierno, si consiguen primero formar gobierno, yo pienso que sí, ahí pueden ocurrir muchas cosas. Y además, la coalición no va a tenerlas todas consigo. Y también puede haber divisiones. Los Shinawatra parece que ahora mismo ostentan una posición más central. Es decir, ahora precisamente los radicales vienen a ser los del movimiento Avanzar. Entonces, radicales en términos de lo que hay en el Parlamento, evidentemente. Hay que tener en cuenta que los líderes de Avanzar pues, son principalmente multimillonarios. Tampoco es que sean sectores depauperizados que vienen a saltar el Estado, por así decir, y a cambiarlo completamente. Entonces, pues bueno, en las condiciones actuales, como digo, un golpe de Estado de manera inmediata no lo veo posible, pero en esos próximos años habrá que estar muy atento a esos movimientos parlamentarios e incluso seguramente si la cosa se empieza a poner difícil, es posible que haya un realineamiento de fuerzas directamente dentro del Parlamento. Que los Shinawatra, por ejemplo, se planteen pactar con otras fuerzas conservadoras. Y al final siempre está los 250 escaños del Senado, que son principalmente militares, elegidos por la monarquía, y por lo tanto tienen esas palancas que les permite la Constitución de 2017. Que esa es una de las cuestiones principales. Después del golpe de Estado de 2014, la Junta Militar crea una nueva Constitución que se ratifica en 2017 y que no tiene un apoyo amplio dentro de la sociedad y que se busca reformar. Era una de las principales demandas de las protestas que hubo durante el último ciclo político. Y esa va a ser una de las cuestiones también centrales ahora. Si el gobierno va a conseguir reformar la Constitución, porque es una Constitución totalmente pues hecha a medida de los militares y que lo que se trata es de conservar su poder y su influencia dentro del Estado tailandés. Entonces esa será seguramente la piedra de toque la próxima legislatura. No sé si han puesto alguna pregunta más. A ver, déjame mirar muy rápidamente. Sí, ¿con qué tal son las relaciones con Vietnam? No sé por qué en particular con Vietnam, pero con Vietnam. Pues a ver. Y ya que estamos, pues vamos a ampliarlo un poco más. ¿Qué tal son ya que estamos, ¿no? Las relaciones con Myanmar, China e India, que me parece 3 países también interesantes a la hora de valorar las relaciones. Sí, sí, sin duda. Vale. A ver, no soy experto en todo eso, pero, por ejemplo, Tailandia precisamente no se ha beneficiado mucho de la guerra comercial y Vietnam es de los países que más se beneficiaron de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, porque precisamente tenía eh, el tejido industrial y las conexiones para beneficiarse de eso. En el sentido, pues, muchas mercancías simplemente tenían que pasar de producirse en fábricas chinas, se podían pasar a producir en fábricas vietnamitas. O o incluso muchas mercancías podían cambiarse la pegatina. De pegatina china a pegatina vietnamita. Y ya está. Y al final hay muchas conexiones, muchas relaciones. En Tailandia también hay muy buena relación con China entre los sectores empresariales, pero en Tailandia hay una división mucho más fuerte dentro de la élite gobernante.
Y esa división propicia pues que hay unos intereses de unos sectores monopolistas que tienen un mercado que internamente no permiten entrar a otro tipo de empresas y por lo tanto perjudican a esos sectores que precisamente están buscando reformar, aplicar estas reformas. Entonces, yo creo que ahí en Tailandia, si se consiguen dar esos cambios, puede conseguir mejorar mucho su situación dentro de la ASEAN y dentro del mercado de lo que es el sudeste asiático. Y ahí eso sí que es interesante, pues en relación tanto a la ASEAN como Vietnam como China. China al final tiene muchos intereses en Tailandia, como parte de esa red de bambú. Y sobre esto no diría mucho más. Pero lo que sí me parece interesante respecto a esto lo que vamos a hablar es Myanmar. Al final en Myanmar hay un conflicto y Tailandia es de los países más importantes en la relación. Primero por la cantidad de refugiados que hay dentro del país, de birmanos, como la importancia que tienen los militares en la relación entre ambos ejércitos. Y pues, en Myanmar tenemos una junta militar ahora mismo, ¿no? Y Tailandia va a tener mucha influencia diplomática. En los últimos meses, pues está habiendo varias reuniones, ¿no? A puerta cerrada, reuniones secretas en principio, pero que se han revelado entre los países de la región para cambiar la aproximación respecto al conflicto en Myanmar, porque la hoja de ruta que hay hasta ahora, ¿no? De los 5 puntos, la Junta Militar no ha cumplido nada de eso. Y entonces, la verdad es que hay un hartazgo bastante importante entre los países de la región respecto a la Junta Militar y se está hablando cada vez más de invitar a los sectores rebeldes, ¿no? Que están luchando contra la Junta Militar a la mesa de negociación. Y eso es algo pues que, como digo, no se ha hecho hasta ahora. Y Tailandia ahí puede jugar un papel muy importante. Y este gobierno, pues habrá que ver cuál es su aproximación, porque realmente esos sectores son más favorables a ellos. A ellos no les interesa que haya una junta militar al lado, porque eso es lo que puede hacer más cómodo para los militares en un momento dado dar un golpe militar en Tailandia también. Entonces, pues ahí esa cuestión habrá que estar atentos, la relación con la India, qué iniciativas diplomáticas se den, y yo creo que ahí sí que pueden, si se atreven, claro, porque al final es un ámbito que en buena parte es coto cerrado de los militares, ¿no? De esas fuerzas, todo el tema de política exterior, defensa. Entonces, pues habrá que ver cómo navegan esa cuestión. Eso es todo lo que diría, porque tampoco creo que se puede decir mucho más. Hay que esperar un poco a ver qué plantean, porque ahora mismo su programa de gobierno está más cuestiones de política interior, doméstica. Si no tienen nada más que decir, ni hay más preguntas, pues podemos pasar a otro tema. Pues diría que no, así que pasamos al siguiente tema, que es Israel. Así que voy a enviar la imagen de... Tarara, tarara, y ahí tienes el gráfico. Así que, Vale. adelante.